Juan 15:20 dice, Jesucristo dijo lo siguiente, dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En otras palabras, ya Jesucristo nos había hablado con respecto a esto más de 2000 años atrás. Amén. Lo que no podemos hacer es dejar de predicar por el miedo al que dirán, al miedo a que me ofendan, o al miedo a que alguien se ofenda. No sé si me estoy explicando. Hay personas que no les gusta, ¿verdad?, que lo ofendan, o no les gusta, o tratan de no ofender a las personas, porque hay personas que se sienten ofendidas cuando uno les predica el evangelio de Cristo. Amén. Una vez más, y vuelvo a reafirmar, si no están hablando mal de ti, si no te están ofendiendo, o si otros no se sienten ofendidos, es porque no estás haciendo nada para el reino. Y esa es la realidad. La Biblia nos narra una historia en el libro de los Hechos, que dice que el apóstol Pablo llega a una ciudad que se llamaba Tesalónica. Diga conmigo, Tesalónica, para que vaya aprendiendo, ¿verdad?, algunas ciudades que nos habla la Biblia. Tesalónica. Y que esta ciudad, que está situada en Grecia, en esta ciudad se armó un gran alboroto. Vamos a leer un poco para ver qué es lo que acontece y por qué se forma este gran alboroto en esta ciudad donde llega el apóstol Pablo a predicar el evangelio y Silas. Amén. Vamos a leer. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, lea conmigo, ¿qué dice? Como acostumbraba. ¿Qué acostumbraba Pablo? Fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Pero Pablo, como acostumbraba, o sea, tenía la buena costumbre de ir a predicar la palabra de Dios. Una muy buena costumbre que la iglesia de Cristo ha perdido en estos días. Versículo 3: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y dice en el versículo 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Diga conmigo, algunos creyeron. A todo el que usted le predica la palabra no le va a creer. Algunos sí le van a creer, otros no le van a creer, pero el trabajo tiene que ser hecho. No podemos callarnos como iglesia. Y sigue diciendo: y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. Dentro de estos hombres y mujeres que se convirtieron cuando Pablo y Silas les hablan la palabra, dice que habían nobles, personas de un estatus social alto. Amén. Y habían muchos griegos que eran personas generosas, piadosas. Todas estas personas vinieron a los pies de Cristo porque Pablo y Silas fueron a este lugar a anunciar el reino de Dios. En el versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, los que no creen a la palabra, los que no te van a escuchar, teniendo celos, tomaron consigo, diga conmigo, algunos ociosos. Porque los ociosos son los primeros que van a estar apuntándote, los primeros que te van a criticar. Los ociosos, los buenos para nada, los holgazanes, los que no están haciendo nada. Porque dicen por ahí que mente desocupada, taller de Satanás.
Una persona que no está ocupada es una persona que siempre está pensando en lo malo. Es una persona fácil, una presa fácil de Satanás. Si el Espíritu Santo no está en una persona, ¿quién es el que está entonces? Algún chamuco. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En este lugar, en la casa de Jasón, ahí es donde se encontraba a Pablo y a Silas, y estaban ahí hospedándose. Y entonces estos hombres judíos fueron y alborotaron al pueblo y fueron con muchas personas a sacarlos de la casa donde ellos estaban hospedando. Y dice, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Ellos querían sacar a Pablo y a Silas al pueblo, pero no hallándoles, trajeron al dueño de la casa, a Jasón, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Y mire, fue lo que ellos dijeron a las autoridades: estos que trastornan el mundo entero, diga conmigo la palabra, trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Trastornando al mundo. Y si usted no está trastornando, usted no está haciendo nada para el reino de Dios. Si la iglesia no está trastornando, no estamos haciendo nada para el reino de Dios. ¿Qué significa la palabra trastornar? La palabra trastornar significa cambiar o alterar. Cambiar o alterar. La esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. Quiero darles un par de sinónimos. Es revolver, es desarreglar. Eso es lo que significa transformar. No hay bulla en la iglesia. Si usted no está trastornando a su familia, si usted no está trastornando sus vecinos, escúcheme bien, si usted no está trastornando a sus amigos, si usted no está trastornando en la escuela, si usted no está trastornando en su trabajo, lo más probable es que sea un cristiano camuflado, oculto y asolapado, perdón. Que está caminando en putillas para que nadie se ofenda y así tampoco lo ofendan a usted. Y déjeme decirle, hay muchos cristianos que no le dicen a nadie que son cristianos. Son cristianos camuflados, asolapados. Y de eso hay muchos. Oiga, yo he conocido gente que, ¿verdad?, que me doy cuenta luego, después de 10 años, oye, es cristiano, y es cristiana, sí. Oh, wow, yo no sabía. Es que no habla como cristiano, no se conduce como un cristiano y nunca pues ha dicho que es cristiano o cristiana. Y así hay muchas personas, pero en Nación de Cristo no hay personas así, ¿verdad? Nación de Cristo es una iglesia que predica, una iglesia que está encendida. Amén. Una iglesia que está trabajando, y déjeme decirle, tenemos una misión que cumplir. Dios quiere una iglesia agresiva y no pasiva. Repita conmigo, Dios quiere una iglesia agresiva y no pasiva. Una iglesia viva y no muerta. Una iglesia que muestra la luz y que no la está escondiendo. Eso es lo que la iglesia necesita hacer. Déjeme decirle, yo estaba esta tarde, iba a traer otro mensaje. Pero el Señor me habló y me dijo, no, tenés que hablar, me dice,
de lo que van a comenzar a hacer en Nación de Cristo. Vamos a comenzar a tener fiestas. La iglesia está planificando tener fiestas a nivel celulares para invitar a personas inconversas y poder traerlas a los pies de Cristo. Amén. La iglesia está ayunando y está orando, y una bomba se está armando, una bomba espiritual, porque vamos a trastornar todo Miami. Yo creo que sí podemos hacerlo. Si mi Jesucristo con 12 apóstoles trastornó el mundo completo hace más de 2000 años, yo creo que la iglesia Nación de Cristo es capaz de hacerlo. Aquí vemos más de 12. Lo que importa, o lo que usted tiene que hacer, es disponerse. Claro que va a estar cansado después que salga del trabajo. Claro que va a venir, ¿verdad?, muchas veces ese desierto espiritual, que todos pasamos por ese desierto espiritual. Pero lo importante es seguir adelante. Mire, yo siempre he dicho, y siempre digo a la iglesia, nosotros, ¿cómo es que nosotros seguimos adelante? ¿Cómo nos guiamos? A ver, alguien que me ayude aquí. ¿Cómo es que nos dirigimos? Nos dirigimos por obediencia. Diga conmigo, yo me dirijo por obediencia. Porque si usted se deja dirigir por su mente, por su corazón, por sus amigos, por la sociedad, por lo que está en la televisión, por lo que está de moda, por lo que está en el cine, se va a perder. Así es como la iglesia debe dirigirse, por obediencia. Vamos a cumplir la gran comisión de Cristo y vamos a hacerlo todos juntos. Y trabajamos en equipo, no hay nada que nos pueda parar, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que usted se dé un aplauso. Yo soy más que vencedor, diga. ¿Saben? Estos varones, Pablo y Silas, después que se formó el alboroto en Tesalónica, dice la Biblia que los llevaron a otra ciudad. La cuestión es que llegaron a la otra ciudad e hicieron lo mismo que hicieron en Tesalónica. O sea, nada les estaba asustando, nada los detuvo. Todo lo que había acontecido, todo lo que hicieron en contra de ellos, no pudieron parar el evangelio de Cristo. Fueron a otra ciudad que se llamaba, gloria a Jesús, alabado sea su nombre, Berea. Y en el versículo 10 dice, e inmediatamente, en ese mismo capítulo de Hechos 17, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron una vez más, fueron a la sinagoga. ¿Por qué iban a la sinagoga? Porque ahí se reunían los judíos para estudiar la palabra de Dios. Entonces ellos iban a las sinagogas a predicar el evangelio. Y dice, y entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente eran más amables, más hospitalarias que en Tesalónica, y comenzaron a escuchar a Pablo y a Silas, y ellos comenzaron a escudriñar las escrituras, y de repente la venda que ellos tenían cayó en el piso y se dieron cuenta que Jesús era el Mesías que estaban esperando. En el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos. Diga conmigo, así que creyeron. En Tesalónica fueron pocos, en Berea fueron muchos. Y dice, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron la multitud. En otras palabras, se dieron cuenta que Pablo estaba en esta otra ciudad. Oye, ya lo que hicieron aquí, lo están haciendo allá, vamos para allá también y armamos un alboroto y sacamos a esa gente de ahí. Pero Pablo y Silas no fueron intimidados.
Usted no puede ser intimidado porque alguien te cierre la puerta en la nariz. Usted no puede ser intimidado porque pusiste algo en las redes sociales y entonces pues alguien te hizo un comentario malo. Mire, al principio que comenzamos con los reels son los videos cortos. Yo recuerdo que estaban muchos compartiendo, la iglesia completa. Santo Dios, qué bueno que están compartiendo. Hoy después de 2 meses como que por allá uno, 2, ¿y qué pasó? ¿Quién me la está intimidando? Ay, que tal vez no te gusta el mensaje. Y no entiendo por qué no estás compartiendo el mensaje de tu iglesia, Nación de Cristo, a tus amigos de Facebook. Tenemos que trabajar en equipo. Comience a compartir estos reels. Porque usted tiene que, escúcheme bien, tiene que usar todo lo que usted posee para ganar almas a Cristo. Todos tus recursos los tienes que utilizar para ganar las almas a Cristo. Todo lo que Nación de Cristo tiene, utilízalo para llegar al perdido, para llegar a tus amigos, para edificar la iglesia de Cristo. A su nombre. Así que nada ni nadie, ni las turbas, ni los judíos, ni el diablo mentiroso pudieron parar a estos 2 hombres que se armaron de valor, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, hombres que tenían mente de reino. Diga conmigo, mente de reino. Hombres que no se cansaban, incansables. Hombres con un objetivo. Hombres que querían cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estos son los hombres que la iglesia necesita. Hombres de esa manera, con ese corazón, con ese pensamiento. Mujeres y hombres de esta manera. Y los vamos a formar aquí en Nación de Cristo. Vamos a formar una cultura cristiana. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Diga a la persona que está a su lado, pregúntele, ¿cuál es la visión de Nación de Cristo? A ver, pregúntele, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Levantar una cultura cristiana. Diga conmigo, levantar una cultura cristiana. Y para levantar una cultura cristiana tenemos que tener mente del reino. Todo, ¿qué significa eso? Que todo lo del reino debe ser primero. Tu negocio no puede estar antes del reino de Dios. Tu trabajo no puede estar antes del reino de Dios. Tu familia no puede estar antes del reino de Dios. El reino de Dios debe ser siempre primero. Así nos enseñan las Sagradas Escrituras. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Mire, en una ocasión el Señor le dijo esto al apóstol Pedro. Mateo 16:18. Y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en el nuevo pacto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa la palabra prevalecer? Prevalecer significa que no podrán resistir, no van a poder mantenerse en pie. Pero, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tumbarla. Ir a rescatar, de eso se trata. ¿Sabe que cuando usted predica la palabra de Dios, el demonio se revuelve? Por eso es que se trastorna la atmósfera. Hace unos 3 meses atrás estaba hablando yo con un muchacho. Él canta música urbana, conocido allá en Cuba. Aquí no es conocido, pero en Cuba sí es conocido. Y este joven, pues yo me puse a platicar con él y comencé a exponerle la palabra del Señor. El muchacho era un muchacho pues muy educado, le voy a decir. Un muchacho tranquilo, muy llevado, ¿para qué? Pero comencé a platicarle y a hablarle de la palabra de Dios. Y de repente comenzó el ambiente a ponerse un poco más tenso.
Y el perro comenzó a ladrar. ¡Wow! 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 Y estaba ladrando y no había nadie ahí. Yo no sé quién estaba ladrando, pero el perro comenzó a ladrar. Y de repente también sentí un frío escalofriante, un viento escalofriante. Y lo veo a él, le veo la cara como diferente, como que se estaba revolviendo el chamuco, ¿verdad? Porque yo le estaba predicando la palabra de Dios, se estaba trastornando el chamuco. Y yo no sé por qué no pudimos terminar de hablar, no recuerdo exactamente. Lo que sí sé es que dejamos de conversar y que el chamuco se trastornó. Y eso va a pasar cuando tú prediques. Cuando la iglesia predica, eso va a pasar. Van a pasar cosas que tú vas a decir, ¿y esto de dónde vino? ¿Y esto por qué me ofendió de la manera que me ofendió? ¿Y esto por qué? Tú te vas a hacer preguntas, pero lo importante es que nosotros como iglesia, que nos armemos, que nos pongamos, escúcheme bien, la armadura de la cual el apóstol Pablo nos habla, que nos preparemos. Segunda de Timoteo 2:4 dice lo siguiente, una vez más: usted es el ejército de Cristo. ¿Quién es el ejército de Cristo? ¿Quién va a la guerra? Si Satanás no viene, escúcheme bien, nosotros tenemos que ir donde Satanás. Nosotros somos los soldados de Cristo. Nosotros tenemos que derribar la puerta del Hades. Somos nosotros, e ir a rescatar aquello que Satanás se ha robado. Eso es lo que la iglesia, ese es el trabajo de la iglesia. No sentarse aquí, ¿verdad? Simplemente hoy domingo termina el servicio, mañana usted se levanta para trabajar, sale del trabajo, se pone a ver televisión, come, se duerme, al día siguiente va a trabajar, ¿verdad? Gloria a Dios por los que van a las clases de CREA, porque mañana tenemos CREA nivel 1. Amén. Pero después viene el martes y hace lo mismo, la misma rutina. Viene el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Usted se prepara para ir a la iglesia, si es que quiere venir, porque hay muchos que no tienen el compromiso de venir a la iglesia. No, usted es el ejército de Cristo. Si usted es bautizado, usted ya puso la mano en el arado y usted es parte del ejército de Cristo. Hello. Usted es parte del ejército de Cristo. Diga conmigo, yo soy parte del ejército de Cristo. Segunda de Timoteo 2:4 dice, Pablo le dice a este joven, le dice, ninguno que milita, diga conmigo, milita. ¿Qué es un militar? Ninguno que milita. Cuando usted está unido, cuando usted está en el ejército de Cristo, usted está militando. ¿Cuántos aquí fueron militares? Cuando usted era militar, usted podía hacer lo que usted quería. Usted tenía que sujetarse a sus autoridades. A ver, levanten la mano los militares. No hay ningún militar aquí. Solo yo fui militar entonces. Pero ahora es militar de Cristo. Levanten las manos los militares. A ver, si usted es bautizado, levante su mano. Amén. Dice, ninguno que milita se enreda, diga conmigo, se enreda en los negocios de la vida. Usted no se puede enredar en los negocios de la vida porque usted ya es parte del ejército de Cristo. Porque si usted se enreda, ¿sabe lo que va a suceder? Usted no va a tener tiempo de ir a rescatar las almas que Cristo quiere que vayamos a rescatar, que están, ¿verdad? Ya el enemigo las tiene en sus manos, en sus garras. Usted, que es la iglesia de Cristo, no va a poder venir a tumbar esas puertas porque usted está demasiado ocupado, enredado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin, mire quién se agrada cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, cuando usted se ocupa de las cosas del reino de Dios, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nadie alaba. Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado a todos al ejército. Incomodémonos, salgamos, trabajemos, prediquemos, salvemos lo que se está perdiendo. Mire,
muchos de ustedes ya conocen la palabra del Señor. Hay mucha gente que no conoce, que está perdida, que quieren escuchar una palabra, como usted dije al principio. Yo comencé el servicio hablando de la entrada triunfal de Cristo. ¿Dónde está Chantel? Comencé hablando con respecto a por qué las personas le estaban diciendo Hosana. Hello. No se me duerme en el templo, por favor, en el nombre de Jesús. Ponga atención porque Dios le está hablando a usted. Yo quiero decirle algo. Usted sabe a mí que de vez en cuando yo estoy preparando el mensaje, me entra un sueño. ¿Y qué hago yo? ¿Me dejo llevar por mi sueño? ¿Me dejo llevar por el mensaje que Dios quiere traer a la iglesia? No, yo tengo que decir, voy a ir a tomar café, me levanto, tomo Coca-Cola, tomo agua y ahí hago lo que hago, pero yo trato de mantenerme siempre enfocado en la palabra y no perder el hilo del mensaje que Dios tiene para su iglesia. Yo soy un ser humano igual que usted. Pero Dios te está llamando, porque el trabajo, escúchame bien, que Cristo hizo antes de morir, o después de que murió en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Él entró a Jerusalén y le estaban diciendo Hosana, que le estaban diciendo sálvanos, ayúdanos. Ese trabajo ya Cristo lo delegó en nosotros. Ese trabajo ahora pertenece a nosotros. Hay personas que están diciendo Hosana y ya no se los están diciendo a Cristo. Se la están diciendo a ti. Tú tienes ese trabajo. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Yo quiero finalizar con esto y póngase de pie. Dice, proyectémoslo por favor. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Cuando Cristo vino, dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y después, ¿qué hizo? Nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, delegó en nosotros el ministerio que Él tenía, lo ha delegado a la iglesia. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. Reconciliando ¿cómo? Consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, diga conmigo, me encargó, dígalo conmigo, y me encargó la palabra de la reconciliación. Hay gente que está ahí diciendo sana. Oiga, a mí me da pesar ver tanta gente drogadicta en las calles. Gente que anda loca, anda hablando solo. Estas personas que algún día eran como nosotros, posiblemente personas que no estaban adictos, que no estaban atados. ¿Será que alguien le habló alguna vez de Cristo? ¿O será que no? Sea lo que sea, hay muchas personas ahí que todavía necesitan un Salvador. Cristo no viene a la tierra más que a juzgarla, dice la Biblia, a juzgarla. Ya Él hizo hace 2000 años su tarea y ha delegado en la iglesia, usted, yo, nosotros, de reconciliar al mundo. Es un trabajo que el Señor nos ha asignado. Si usted no lo hace, usted entonces está en desobediencia. Si usted no lo hace, entonces es una persona que no tiene amor. Alguien está clamando ahí, Hosana, Hosana. Yo quiero cantar ese corito. El coro, pensamos por el coro.
Pero antes quiero leer el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos que llegar al punto de rogarle a las personas que se reconcilien con Dios. ¿Está escuchando lo que estamos leyendo? El trabajo de la iglesia es buscar, rescatar, ayudar. Hay mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que necesita escuchar una palabra de aliento, una palabra motivadora. Hay gente que necesita oración en este mismo instante, posiblemente niños, ancianos que tal vez han sido abandonados y que nadie va ni siquiera a darles un vaso de agua. Personas en las cárceles que necesitan hablar con alguien. Personas que están detenidas por migración. O sea, hay mucha necesidad. La iglesia no se puede callar. La iglesia tiene que cumplir el mandamiento de reconciliar al mundo con Dios.